cuáles son las heridas principales que se encuentran en los casos de abuso. O sea, si nos podrías ofrecer una panorámica. Y luego se habla mucho del trauma, y pues sabes si el trauma es como la herida fundamental de la que surgen las otras, o qué papel tiene en el abuso sexual en la persona. Bueno, por definición, el abuso sexual es un fenómeno que va a traumar de una manera profunda y prácticamente para el resto de la vida de la persona. ¿Sí? Por supuesto que cada persona es distinta, única, irrepetible, y el impacto que pueda tener el abuso sexual en un individuo tiene que ver con muchos elementos personales, familiares, la propia respuesta de la sociedad, la cultura en la que está inmersa y en este caso también la respuesta de la Iglesia. Existe un fenómeno que llamamos resiliencia, que la mayoría de nosotros conocemos y que tiene que ver con la capacidad de una persona de poder sobreponerse a situaciones catastróficas, sumamente traumáticas, y que en su perspectiva, que llamamos resiliencia primaria y resiliencia secundaria, cuando hablamos de resiliencia primaria, estamos hablando de la capacidad innata que tiene cada una de las personas, ¿no? Es decir, hay personas a las que pueden pasar de las peores tragedias del mundo y tienen una resiliencia primaria muy desarrollada, muy importante, y va a poder sobreponerse con cierta facilidad. A diferencia de otras personas cuya resiliencia primaria no tiene esta misma potencia, esta misma fortaleza, y a lo mejor un evento menos traumático puede devastarla. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, genera estos elementos de resiliencia secundaria en donde la familia, la sociedad, decíamos, la cultura, y en este caso la respuesta de la Iglesia, pueden abonar a favor o en contra de la recuperación de una persona. Entonces, ¿cuáles son las situaciones, las consecuencias directas del abuso sexual? Son tremendas. El ser humano es cuerpo, mente, espíritu, y la capacidad y la necesidad de relacionarnos con las demás personas. Desde el punto de vista físico, las heridas pueden generar inclusive que una víctima de abuso sexual fallezca incluso 15 años antes que el resto de la población general, por las consecuencias físicas diversas que pueden presentar. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el cerebro humano termina de madurar a los 22 o 23 años. Es un proceso muy largo. Y recordemos que el cerebro humano tiene la capacidad a nivel físico de controlar prácticamente todos los aparatos y sistemas. El sistema inmunológico, el sistema endocrinológico, el sistema nervioso, controla absolutamente todo. De manera que en las víctimas de abuso sexual suelen aparecer todo tipo de padecimientos, desde enfermedades autoinmunes, tumores, tipos de cánceres, todo tipo de padecimientos que a cualquier persona le pueden ocurrir, pero a las víctimas de abuso sexual, como están alterados todos estos sistemas, les ocurren con mayor frecuencia, más tempranamente y con menos resiliencia. Entonces, desde el punto de vista físico, condenamos a una persona, a un niño o a un adolescente, si no aportamos y si no intervenimos de manera oportuna y adecuada, a incluso morir antes que el resto de la población. Desde el punto de vista mental, bueno, pues toda la serie de padecimientos psiquiátricos que se pueden presentar, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, si traen una genética para patologías graves, por ejemplo, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, es más fácil que se desarrollen estas patologías también. Y desde el punto de vista espiritual, bueno, pues tenemos, podemos hablar un poquito más adelante sobre lo que son las heridas a nivel espiritual, que adelantando un poco, suelen ser las más difíciles de resolver en las víctimas de abuso sexual. Si aquí hablábamos de